Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Hernández, soy profesor investigador de la Universidad Autónoma Chapingo y además soy fundador de un proyecto que se llama Xochimanqui. Y bueno, yo trabajo con cactáceas y suculentas, con conservación y aprovechamiento sustentable. Y bueno, Israel Cárdenas y Mónica Rangel, los maestros, me pidieron que preparara este material para explicarles un poco acerca de la familia Cactaceae en este curso de botánica que están organizando. Eh, bueno, pues rápidamente vamos a entrar al tema y bueno, empezaré diciendo que la familia Cactaceae o las cactáceas pertenecen al orden Caryophyllales, en donde bueno, hay otro tipo de familias también, no solo Cactaceae, y son varias características lo que une a este grupo de las Caryophyllales. No vamos a entrar en ese tema, nos vamos a ir directo a la familia. Y bueno, empezaré diciendo que la familia Cactaceae es exclusiva del continente americano, es decir, habita en el continente americano de manera natural y solo hay unos casos por ahí raros como Ripsalis, que posiblemente es dispersada a través de las heces de las aves que pueden viajar de continente en continente. Eh, una disculpa por los sonidos porque estamos al exterior y hay una cantidad enorme de sonidos, incluyendo las aves. Y bueno, estas plantas, eh, podríamos decir que hay con respecto a estas plantas, hay dos grandes zonas de diversidad y, como podríamos decir nosotros, centros de origen en Centroamérica y Sudamérica y México. Eh, y en México, bueno, podemos encontrar una gran diversidad de formas y es una familia económicamente y ambientalmente muy importante, incluso socialmente también importante. Eh, bueno, vamos a entrar a varias características. La familia Cactaceae incluye a tres subfamilias que aparecen en la literatura y en los últimos años se ha encontrado que existe una cuarta. Va a parecer un poco como trabalenguas. La familia Peresquioideae, que es la que incluye a los organismos más primitivos dentro de la familia y que aún tienen hojas y que tienen porte como si fueran enredaderas y en algunos casos como árboles, como Pereschia lignidiflora. Eso sería un poco más rico si hubiera suficientes imágenes. Bueno, aquí tengo varias y hemos hecho una gran cantidad de videos con respecto a esto, así que espero hacerlo un poco más didáctico. La familia Peresquioideae incluye plantas que todavía tienen hojas y sus características generalmente las hacen confundirse con plantas que son más familiares, como por ejemplo las bugambilias. Aquí tengo una. Voy a utilizar este ejemplo, aunque no necesariamente es una pereschia, esta es una peresquiopsis. Y bueno, podríamos pensar que eh, parece otro tipo de planta, pero vamos a tomarla como ejemplo porque esta planta presenta hojas, ¿no? Entonces las peresquias se verían así, con hojas. Entonces esa es la familia Peresquioideae. Plantas de afinidad tropical que pueden ser arbustivas, trepadoras, arbóreas y van a presentar hojas. Luego vendría la subfamilia Opuntioideae, que es donde estarían los nopales cilíndricos o nopales con tallos en forma de raqueta, como el que está acá atrás. Y después vendría una subfamilia que es la subfamilia Cactoideae, que es donde se encuentran la mayoría de los cactus que nos parecen tan familiares y que presentan características de tallos mucho más modificados y la ausencia completa de hojas. Y recientemente, bueno, se agrega una nueva subfamilia, bueno, aunque ya tiene bastantes años, que es la subfamilia Maiguenioideae, que antes estaba ubicada dentro de las Opuntioideas, pero
por sus características morfológicas y las genéticas, se ha elevado al nivel de su familia, y ahí se encuentran unas cuantas especies y subespecies, según la clasificación anterior, restringidas a la zona de la Patagonia. Bueno, eso es un poco de taxonomía. Los especialistas en cactáceas, sobre todo los taxónomos que se han dedicado a estas plantas, nos hablan de que pueden existir unos 120 géneros a nivel global, digamos, a nivel continental. Y en México podemos encontrar de 60 a 63. Y podemos encontrar autores que nos hablan que hay unas 670 especies, aunque algunos autores la elevan hasta un poquito más de 1000. Y de esas, unas 550 serían endémicas. Estas plantas tienen varias características taxonómicas que son exclusivas. La primera es que presentan areolas, que son estas zonas de donde van a nacer, de donde van a salir. Déjenme tomar algo que apuntar. Estas zonas que son la zona de donde, el área de donde surgen estas espinas, de donde surgen las flores y de donde surgen incluso unos pelitos que, a ver, se me dificulta un poco esto, pero no sé si notan, es como, no se notaría en este caso, solo en esta área de donde está la flor veríamos cómo hay estos pelitos o esta especie de lana blanca. A veces puede ser amarilla o de otros colores. Y bueno, entonces estas zonas que vamos a llamar areolas, que aquí ya estoy señalando, aquí, de donde salen las espinas, de donde salen esos pelitos o esos tricomas y de donde salen las flores, son llamadas areolas. Son zonas meristemáticas. Va a haber una zona meristemática apical, estamos hablando del tallo, y una zona meristemática lateral, que es donde ya descendió hacia los extremos o hacia los lados de la planta, del tallo o de las ramas. Entonces, las areolas son exclusivas de la familia de las cactáceas, aunque hay otras plantas como las euforbias que puede parecer que tienen areolas, pero no producen ni espinas verdaderas, ni tricomas, ni flores directamente ahí, no como las cactáceas. Muy bien, entonces esa es la primera característica exclusiva de las cactáceas, las areolas. Luego viene una característica anatómica que tendríamos que ver con anatomía, y es la estructura del meristemo apical, que también se repite en los meristemos laterales, que es donde están las areolas. Y este meristemo se estructura en 4 áreas, que no vamos a mencionar en estos momentos porque tendríamos que hablar un poco más y meterle un poco de anatomía. Y la otra característica también importante de las cactáceas es que presentan flores con un ovario ínfero, que además va a estar protegido o envuelto por el receptáculo. Es decir, aquí tenemos el resto de los segmentos de la flor, el ovario estaría aquí abajito, esto que estoy señalando, y el receptáculo, que normalmente es un tallo modificado compacto que soporta las demás piezas florales, en lugar de mantenerse en la base de la flor, crece y envuelve al ovario ínfero, y eso es algo que podemos observar, por ejemplo, en las tunas. Esta parte carnosa y llena de aguates o glóquidas y areolas que retiramos para comer la tuna es el receptáculo y parte de la envuelta, de la cobertura o de la cubierta exterior e intermedia del ovario, y lo que nos comemos de una tuna son el conjunto de funículos, parte del funículo que envuelve las semillas, y la pulpa, que es la parte interior del fruto de estas cactáceas, que es un fruto tipo baya o tipo cápsula en algunos casos. Pueden tener frutos secos o frutos carnosos, dependiendo del género. Y bueno, estas plantas son económicamente importantes, tienen una gran diversidad de formas, de tamaños, de colores, y últimamente ha habido un boom con respecto al uso de estas plantas de manera ornamental. Hay otros usos en construcción, ornamentales,
ya lo mencionamos, alimenticios, sirven también para, por ejemplo, medicinales o más como de tipo ritual, ¿no? Como en el caso del peyote. Estas plantas son muy importantes para México porque tienen un gran potencial y dan grandes beneficios a las poblaciones. Por ejemplo, los murciélagos han desarrollado una gran asociación, una coevolución con estas cactáceas en las zonas áridas de México y las semiáridas también. Y bueno, sin la presencia de las plantas, los murciélagos se extinguirían. También, bueno, pues hay un montón de asociaciones culturales, por ejemplo, con el peyote y muchos de los grupos humanos del norte y centro de México que lo utilizan en sus rituales. Y hay una gran cantidad de cosas que se pueden, que se han ido descubriendo en los últimos años y que se pueden seguir descubriendo, como por ejemplo se ha utilizado Astrophytum myriostigma para como un efecto, me parece que para nemátodos y para amibas, inhibidor, y también se ha utilizado, por ejemplo, voy a mencionarlo con su antiguo nombre, Echinocactus grosoni, para inhibir el apetito. Y así una gran cantidad de usos industriales, por ejemplo, de la baba de nopal para hacer biodiesel o para hacer un floculante que permite atrapar sustancias disueltas o suspendidas en el agua y de esa manera purificar el agua. O incluso hace poco se veía un trabajo del Instituto Politécnico Nacional que utiliza la baba de nopal o el mucílago del nopal para limpiar desechos que se generan por la limpieza de los neumáticos o de las ruedas metálicas, más bien de las ruedas metálicas del sistema de transporte colectivo metro en la Ciudad de México. Y así hay una gran cantidad de cosas que se pueden aprovechar y descubrir o desarrollar. La razón de por qué yo trabajo con estas plantas es primero porque estoy encantado con estas plantas desde que era estudiante y segundo porque pues tienen una gran cantidad de usos potenciales y una gran cantidad de potenciales de investigación que se pueden desarrollar. Muchas gracias y espero que les haya servido.